Bien, hablaremos hoy de la paranoia de Pablo I de Rusia, de quien hemos hablado un poquito la vez pasada, ¿no? Recuerden que Pablo I de Rusia era hijo de Pedro III y Catalina la Grande. Hablamos de algunos amores, del complot que se armó para asesinarlo, de eso hablamos. Pero también dijimos que el rumor general aseguraba que Pablo I estaba loco. Algunos cuentan que los primeros cuidados que recibió cuando era chico forjaron un carácter un poco patológico, ¿no? Cuando Catalina dio a luz a Pablo, todavía gobernaba la zarina Isabel. Y bueno, luego del ungimiento del recién nacido, la zarina, no la madre, ordenó que lo retiraran de la habitación de sus padres, en quienes no confiaba, y lo hizo llevar por una comadrona a unos aposentos personales, ¿no? Allí Isabel lo confió a unas nodrizas y ni siquiera permitía que la madre lo visitara. Ahora, las nodrizas, que tenían miedo que se les enfriara el chico, lo tenían bajo mantas, no abrían nunca la ventana. El niño creció en unas habitaciones cálidas pero hediondas. Su salud fue precaria. Se tornó proclive a los resfríos, a las indigestiones, a las crisis nerviosas. Dicen también que era notablemente miedoso y ante el menor ruido extraño salía rajando y se metía detrás de un mueble o abajo la cama. Estos miedos los sostuvo siempre, ¿no? Ahondados por algunas circunstancias de su vida, como por ejemplo que su padre fue asesinado por su madre. Esto le crea a uno una cierta inquietud, calculo. Cuando Pablo llegó a ser zar, se repitieron algunas órdenes que eran producto de sus miedos. Un día, poco después de su coronación, visitó la ciudad de Pavlovsk. En un momento, mientras paseaba, sonaron unas trompetas. Él oyó el ruido de una trompeta y dijo, chao. Se asustó, abandonó a los invitados que lo acompañaban y se encerró en el castillo. Pablo creyó que las trompetas habían tocado una alerta e imaginó que se estaba desarrollando un golpe contra él. Al ver incluso unos destacamentos de soldados que encontró en el camino, el zar quedó convencido de que los conspiradores habían desencadenado una rebelión. Bueno, se escondió en sus aposentos, desde luego, pero al rato se asombró ante la calma que sobrevino después de los trompetazos. Ordenó entonces una investigación entre los soldados y al cabo de un rato se le informó que el disturbio había sido provocado por el trompetista de la guardia que estaba estudiando su instrumento en el cuartel. Pablo entonces distribuyó algunos castigos y emitió un decreto que ordenaba a los habitantes de Pavlovsk abstenerse de gritos, chiflidos, conversaciones vanas y ejecución de música, o al menos durante la estadía del zar de Rusia en esa ciudad. Aterrado por los planes que pudiera haber contra su trono y su persona, Pablo creyó prudente acercarse al pueblo para que le contaran todo aquello que vinieran a percibir. Él pensaba que era un modo de multiplicar su vista. Entonces inventó una especie de buzón en el que todo ciudadano podía depositar un mensaje que llegaba directamente a él. Había como una grieta en el muro de palacio, una rendija, un buzón de cartas. Y la gente podía tirar allí cualquier mensaje que llegaba a una habitación cuya llave únicamente tenía el zar de Rusia, ¿no? Y todas las mañanas, antes de la reunión con sus ministros, leía todos los mensajes. Claro, la mayoría de los mensajes eran de una estupidez alarmante. Eran quejas anónimas que hablaban de robos de animales, disputas entre vecinos, súplicas de favores administrativos. Entonces Pablo se arrepintió de aquel buzón porque en vez de ayudarlo, lo perjudicaba más, porque había también mensajes injuriosos, caricaturas, panfletos contra el gobierno. Entonces el zar cerró el buzón y tuvo más miedo. Creyó también que si disciplinaba al ejército, podía eludir levantamientos en su contra. Hizo entonces algunas cosas inexplicables. Obligó a que las tropas llevaran unos sombreros que eran en verdad unos tricornios desmesurados y anacrónicos. Hizo que los soldados se peinaran con bucles y trenzas engrasadas.
los hacía levantar a medianoche para ayudarse unos a otros a peinarse y ataviarse. Los oficiales que no obtenían de sus hombres una presentación irreprochable eran amonestados, incluso insultados por sus superiores delante de las tropas. Si un soldado se equivocaba de paso durante alguna revista, el zar lo hacía piantar de la fila y le escribía con tiza en la espalda la cantidad de bastonazos que se había merecido. Los castigos con bastón, con látigo, o incluso la deportación lisa y llana, ¿no?, por presentación inadecuada, eran muy corrientes. Los oficiales incluso adquirieron el hábito de llevar durante los desfiles guita, por si los deportaban repentinamente. Así que si te mandaban, pongamos por caso, a Siberia, pues tenías algún mango en el bolsillo para comprar un alfajor. Pablo asistía todos los días a las revistas o a los desfiles de la Guardia, y durante el invierno se lo veía rodeado de sus edecanes dando unos saltitos para calentarse porque se negaba a ponerse abrigo de piel. Agitaba el bastón para marcar el ritmo y sentía un placer maníaco en anunciar después del desfile los castigos y aún las promociones que había decidido para las tropas que habían desfilado, ¿no? Bueno, si los muertos de frío estaban los oficiales, esperando con impaciencia el momento de regresar a los cuarteles. Pero el zar, cuanto más incómodo los veía, más dilataba las revistas. Pablo también tuvo la idea de disciplinar a sus súbditos civiles. Estaba preocupado por lo que había pasado en Francia, con la Revolución Francesa, etc. Entonces publicó una serie de ordenanzas que obligaban al uso de peluca, coleta empolvada, calzado con hebillas, cosas aristocráticas en realidad, ¿no? Y los guardias detenían a los contraventores en plena calle y los despojaban de la ropa delictuosa, de la ropa no permitida. Algunos, que no vestían como lo indicaba el zar, volvían a su casa desnudos o en calzoncillos. Además, la corrección en la indumentaria iba acompañada de reglas estrictas en cuanto a las demostraciones de respeto hacia el zar. Cuando un paseante en un carruaje veía en la calle a un miembro de la familia imperial, debía bajarse del carro inmediatamente, ¿no? En caso de que por negligencia un ciudadano olvidara someterse a las consignas de cortesía, le afanaban el carro, le confiscaban el carro y se lo daban al ejército. Esto era particularmente enojoso para los vendedores de fruta, panaderos, comerciantes de toda índole, que al ver a la familia real debían bajarse, amainar sus pregones, etc. La asistencia a los eventos teatrales también tuvo nuevas reglas, Durante una representación teatral, Pablo se enojó porque los espectadores habían tenido la audacia de aplaudir a los actores sin que él hubiera dado la señal. Entonces prometió pena de calabozo al que precediera al zar en un aplauso. Primero tenía que aplaudir el zar y después aplaudíamos nosotros. Esta disciplina feroz en todos los ámbitos no consiguió que Pablo estuviera a salvo del descontento de algunos. Es cierto que el zar se dormía a las 8 de la noche y había ordenado que todos se acostaran a esa hora en el palacio y en Rusia. Como él se acostaba a las 8, bueno, toda Rusia a las 8. Pero algunos no le hacían caso y empleaban las horas de sueño para conjurar. Así fue, como hemos contado los otros días, que durante una madrugada, en la madrugada del 11 de marzo de 1801, Pablo I fue asesinado por unas personas que no habían cumplido con estas recomendaciones higiénicas. Ese era Pablo, ¿no? Me parece que sí que estaba loco. ¿Usted qué le parece, doctor? Sí, totalmente. Y qué peligroso un miedoso con poder, ¿no? El tipo El gran peligro es el poder. Claro. Ninguna otra cosa. El hombre más malo del mundo tiene que ser un hombre poderoso. ¿Qué sentido tiene? Una simple acumulación de maldad, si no viene acompañada con poder, no conduce a nada. Así que es por eso que los sistemas de control del poder deben ser de los más minuciosos y de los más ajustados, porque en cuanto falla ese mecanismo, ahí estamos en el peligro de que un loco te arruine la fiesta, ¿no?
lo que se llama un mono con revólver. Sí. Bien. ¿A quién quiere dedicar esto? Al trompetista. Al trompetista. Pobre tío. Y a todos nuestros amigos trompetistas y a los asistentes al teatro de aquella noche en que Pablo se enojó porque la gente aplaudía a los actores. Y a los actores que tuvieron que dilatar el momento de verse aplaudidos, ¿no? Claro, esto conduce también a, si bien se mira, al menos a un estilo teatral, que es no me atrevería a decir a una estética, pero sí a una forma teatral, que puede ser aquella que viniera a coincidir con el gusto del zar de Rusia. ¿Cuál es el objetivo principal de los autores rusos durante el reinado de Pablo? Bueno, hacer obras que le gusten a Pablo, porque si no aplaude él, no aplaude nadie. ¿Qué cosa? Eso que el éxito de una obra dependa del gusto de una persona, solo una. No me disgusta. Es más fácil que ahora. Pero también usted sabrá, Rolón, ¿no?, que seguir las órdenes de un loco, calculo que conduce también a la locura, ¿no? Por lo menos sucede y ha sucedido en muchas empresas, particularmente, no tanto ahora, donde el poder empresario está repartido y casi no se ve, ¿no? Trabajamos y no sabemos quién es el patrón. ¿Quién es nuestro jefe, nuestro patrón, el dueño de esta radio? ¿Qué sabemos? No lo sabemos. Claro. Probablemente no lo hemos visto nunca, ni lo veremos, además ni siquiera es una persona, sino un conjunto de personas, una corporación, que no tienen existencia, que no son de carne y hueso. Pero algunos que hemos trabajado en compañías donde todavía el dueño era un tipo, por ahí hemos tenido experiencias parecidas, porque el tipo estaba loco, entonces había que producir unos hechos demenciales que eran los que le complacían al loco. Bueno, algunos se volvían locos ellos mismos y progresaban, y llegado el caso reemplazaban a ese loco en el ejercicio del poder de mente. Y otros se iban a otras empresas donde el dueño no estaba loco, o donde sí estaba loco, pero corría para otro lado. Hemos ido a la discoteca. El discotecario también está loco, y se impresionó solamente por el frío que hacía en Rusia, hecho que él desconocía hasta que nosotros se lo dijimos. No se le había informado, y no era necesario hacerlo, por otra parte. Se puede ser discotecario toda la vida y aún director de la Biblioteca Nacional sin necesidad de saber que en Rusia hace frío. Pero bueno, era el caso de este hombre que ignoraba que en Rusia hacía frío. Uno de nosotros se lo informó casualmente y el hombre se sintió impresionado y empezó entonces a hacer todo tipo de anagnórisis a repetición, diciendo a cada rato, con razón, con razón, con razón. Entendió la razón de unas vestimentas, de unas letras de canciones, de un carácter, creyó él. Incluso entendió algunas cosas que no se explican por el frío, pero que él creyó que sí. Porque hay gente que entusiasmada viendo que una cosa explica muchas, claro, trata de explicarlas todas. El idioma. Así nos dijo que Lenin no hubiera podido hacer carrera en un país caluroso. De todos modos, nos dio el disco de Ignacio Corsini que se llama Temblando, y que según aseguró había sido compuesto pensando en el frío de Rusia. Y dijo también que si él hubiera sabido cuando joven que en Rusia hacía frío, no hubiera tardado en componer este vals. Temblando canta entonces Ignacio Corsini. Bien, hablaremos hoy de la paranoia de Pablo I de Rusia, de quien hemos hablado un poquito la vez pasada, ¿no? Recuerden que Pablo I de Rusia era hijo de Pedro III y de Catalina la Grande. Hablamos de algunos amores, del complot que se armó para asesinarlo, de eso hablamos. Pero también dijimos que el rumor general
estos miedos los sostuvo siempre, ¿no? Ahondados por algunas circunstancias de su vida, como por ejemplo que su padre fue asesinado por su madre. Esto le crea a uno una cierta inquietud, calculo. Cuando Pablo llegó a ser zar, se repitieron algunas órdenes que eran producto de sus miedos. Un día, poco después de su coronación, la madre ordenó que lo retiraran de la habitación de sus padres, en quienes no confiaba, y lo hizo llevar por una comadrona a unos aposentos personales, ¿no? Allí Isabel lo confió a unas nodrizas y ni siquiera permitía que la madre lo visitara. Ahora, las nodrizas, que tenían miedo que se les enfriara el chico, lo tenían bajo mantas, no abrían nunca la ventana. El niño creció en unas habitaciones cálidas pero hediondas. Su salud fue precaria. Se tornó proclive a los resfríos, a las indigestiones, a las crisis nerviosas. Dicen también que era notablemente miedoso y ante el menor ruido extraño salía rajando y se metía detrás de un mueble o abajo la cama. Aseguraba que Pablo I estaba loco. Algunos cuentan que los primeros cuidados que recibió cuando era chico forjaron un carácter un poco patológico, ¿no? Cuando Catalina dio a luz a Pablo, todavía gobernaba la zarina Isabel. Y bueno, luego del ungimiento del recién nacido, la zarina, no la